Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en uno de esos temas que realmente hacen palpitar el corazón de la comunidad de fans. Hoy nos adentramos en un torbellino de especulaciones, rumores y, por qué no decirlo, una dosis saludable de esperanza, todo girando en torno a dos nombres que, a pesar del tiempo y las circunstancias, siguen resonando con una fuerza inusitada en el firmamento del espectáculo: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estamos ante la noticia que ha encendido las redes sociales como una chispa en la pólvora, ese supuesto encuentro secreto, esa imagen que ha desatado la locura colectiva. ¿Los vieron juntos en un coche? ¿Qué demonios está pasando realmente? ¿Es algo nuevo que nos toma por sorpresa, es un reencuentro que muchos esperaban, o simplemente es otra de esas fascinantes teorías que tanto nos gusta desmenuzar a los fans? Acompáñenme en este recorrido donde vamos a desglosar cada uno de los ángulos de esta historia, explorando lo que se sabe, lo que se rumorea y, sobre todo, lo que podríamos estar interpretando. Y antes de zambullirnos en todo este fascinante chisme, si son nuevos por aquí y aman estar al día con las últimas noticias, los secretos a voces y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros protagonistas favoritos, les invito encarecidamente a que aprieten ese botoncito rojo de suscribirse y, fundamentalmente, activen esa campanita de notificaciones. No querrán perderse nada de lo que se cuece. Empecemos con esta explosiva noticia. Como bien lo anunciamos, el título de este vídeo no deja lugar a dudas: el encuentro secreto de Kerem y Hande en el coche. Esta noticia, o más precisamente, este fenómeno viral de rumor, ha explotado en todas las plataformas digitales. Imágenes de calidad cuestionable, especulaciones que se propagan a la velocidad de la luz, y una oleada masiva de reacciones de fans, quienes, al igual que nosotros, viven y respiran cada detalle de la vida pública y privada de estos dos queridos actores. Es verdaderamente fascinante observar cómo un simple atisbo, una foto capturada desde la distancia, puede dar pie a un sinfín de narrativas, a un torrente de expectativas que parecen no tener fin. A ver, detengámonos un momento para reflexionar. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que, incluso después de que su relación romántica haya concluido hace ya un tiempo, permanecen intrínsecamente ligados en la memoria colectiva de innumerables seguidores. La química innegable que exhibieron en pantalla, y la relación que se especuló, se vivió y, para muchos, se sintió fuera de ella, ha dejado una marca imborrable en el corazón de muchos. Por eso cualquier atisbo, cualquier indicio de que podrían estar siquiera cerca el uno del otro, ya sea por motivos estrictamente profesionales, por una amistad genuina, o por, quién sabe, desata automáticamente una tormenta de emoción, de curiosidad insaciable y de debates apasionados. Las imágenes que han estado circulando, las que han causado este revuelo, supuestamente muestran a Kerem y Hande en el interior de un vehículo. La calidad de estas fotografías, como suele ser el caso en este tipo de eventos paparazzi improvisados, dista mucho de ser perfecta. Son borrosas, granuladas, pero para la vista entrenada y el ojo fanático, se pueden distinguir dos siluetas que, para una gran mayoría, no dejan espacio para la duda. Se especula que este encuentro habría tenido lugar en la vibrante ciudad de Estambul, y los rumores, como era de esperar, no tardaron ni un segundo en llenar todos los vacíos de información. Algunos murmuran que podría tratarse de una reunión estratégica para un proyecto profesional de gran envergadura. Quizás algo relacionado con sus exitosas carreras individuales, o incluso, y esto es lo que muchos anhelan, un posible regreso a la actuación juntos, reviviendo esa magia que conquistó al mundo. Otros, más románticos en su esencia o quizás con una pizca de desconfianza ante la vida pública, sugieren que podría ser algo mucho más personal. Un acercamiento sutil, una reconexión después de un tiempo de separación, un puente que se tiende entre dos almas que quizás aún guardan algo el uno por el otro. Es el clásico y eterno debate entre la amistad y el amor, ¿no es cierto? Y cuando se trata de Kerem y Hande, ese debate se intensifica, se magnifica, se vuelve exponencialmente más apasionante. Hemos sido testigos directos de cómo la comunidad de fans se ha fracturado, o quizás, mejor dicho, se ha polarizado. Por un lado, están aquellos que con una fe inquebrantable, siempre han abogado por la idea de que ellos son el uno para el otro, que están predestinados, y que celebran con júbilo cada posible indicio de reconciliación. Mencionan constantemente la profunda y poderosa conexión que compartían, la sinergia que emanaba de ellos, y cómo, a pesar de su ruptura sentimental, su cariño mutuo siempre pareció ser una fuerza palpable,
una energía que trascendía las cámaras. Recuerdan con nostalgia los momentos icónicos de su relación, las entrevistas en las que se apoyaban mutuamente con miradas cómplices, las palabras que se deslizaban entre líneas, y esas miradas que, sin duda alguna, decían mucho más que 1000 palabras. Para ellos, este supuesto encuentro es una señal esperanzadora, un faro de luz en medio de la incertidumbre. Por otro lado, existen aquellos que adoptan una postura mucho más cautelosa. Sostienen con firmeza que son profesionales consumados, amigos leales, y que es absolutamente normal, incluso esperado, que sus caminos se crucen, que se reúnan para discutir asuntos laborales, o simplemente para ponerse al día, para mantener viva la amistad. Argumentan que no hay que dejarse llevar por las apariencias ni sacar conclusiones precipitadas, y que es fundamental respetar su privacidad y sus decisiones individuales. Y seamos sinceros, analizando fríamente ambos puntos de vista tienen una lógica irrefutable y merecen ser considerados. Lo que sí es indudablemente cierto, y esto no admite debate, es que la noticia de este supuesto encuentro ha generado un tráfico masivo y sin precedentes en todas las redes sociales. Hashtags relacionados con ellos, tanto en su idioma original, el turco, como en español, se han convertido instantáneamente en tendencia global. Los comentarios en cada publicación de fans, en cada noticia de entretenimiento que toca el tema, están inundados de opiniones, de deseos fervientes, de anhelos y, por supuesto, de especulaciones infinitas. Es como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para analizar cada píxel de esas supuestas fotos, para buscar la más mínima pista, para intentar descifrar este intrincado misterio. Y es que la verdad sea dicha, cuando dos personas tan carismáticas, tan queridas y admiradas por el público, comparten una historia tan resonante y una conexión tan fuerte, es simplemente imposible que su vida privada no genere este tipo de revuelo mediático y emocional. Ahora adentrémonos en lo que más se rumorea con fuerza, en las teorías que cobran más peso. Se habla de que este encuentro habría sido de una duración bastante corta, y que aparentemente ambos actores se mostraron sumamente discretos, cuidando de no ser vistos o reconocidos. Esto sin duda alimenta la teoría de que podría tratarse de algo que prefieren mantener en el ámbito privado, por las razones que sean. Algunas fuentes, sin embargo, aunque no confirmadas de manera oficial, sugieren con vehemencia que estuvieron conversando sobre un posible proyecto cinematográfico o televisivo conjunto, algo que podría ser del interés de ambos. Si esta información resultara ser cierta, estaríamos ante una noticia bomba, un acontecimiento que sacudiría los cimientos del mundo de las series turcas y, por extensión, a sus seguidores a nivel internacional. Imaginen por un momento la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla, compartiendo esa química electrizante que conquistó a millones de corazones. Sería, sin lugar a dudas, un éxito asegurado, un fenómeno televisivo sin precedentes, ¿no creen? Pero también existe, y no podemos ignorarla, la otra cara de la moneda. Los más optimistas, aquellos que nostálgicamente añoran la época dorada en que eran pareja, no pierden la esperanza de que este encuentro represente un acercamiento sentimental, un primer paso hacia una posible reconciliación amorosa. Han pasado ya varios meses desde su separación, y en la vida, y especialmente en el amor, las personas evolucionan, reconsideran sus decisiones, y en ocasiones, se dan una segunda oportunidad. La vida da tantas vueltas, y en el complejo laberinto del amor, todo es posible. Quizás se dieron cuenta de que lo que compartían era demasiado valioso, demasiado especial como para dejarlo ir para siempre. O tal vez simplemente se dieron cuenta de cuánto extrañaban la compañía, la complicidad y la conexión del otro. Es una posibilidad latente y como devotos fanáticos, muchos se aferran con fuerza a esta idea, alimentando sus esperanzas. Sin embargo, y esto es crucial, debemos siempre recordar la importancia fundamental de la prudencia y la cautela. En la era digital en la que vivimos, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y la desinformación campa a sus anchas, es terriblemente fácil caer en la tentación de creer ciegamente todo lo que leemos o vemos. Hasta que Kerem Bürsin o Hande Erçel, o sus respectivos representantes oficiales, no hagan una confirmación explícita y pública de los hechos, todo lo que tenemos en nuestras manos son especulaciones, rumores y teorías. Y aunque a todos nos encanta el drama, la emoción y el misterio que estas situaciones generan, es imperativo que seamos respetuosos con su privacidad. Ellos son seres humanos con vidas propias, con sus propias trayectorias y decisiones, y merecen tener el espacio necesario para tomar sus caminos sin la presión constante del escrutinio público y de las expectativas ajenas. Hemos analizado meticulosamente las imágenes que han salido a la luz,
Hemos revisado en detalle los rumores más persistentes y hemos considerado las diversas y apasionadas opiniones de la comunidad de fans. Lo que queda meridianamente claro es que la simple posibilidad de un encuentro entre Kerem y Hande, independientemente del motivo que lo haya impulsado, ha reavivado con una fuerza renovada la pasión, la expectación y la ilusión de millones de personas en todo el mundo. Ya sea que se trate de un reencuentro amistoso y profesional, una prometedora colaboración laboral, o quién sabe, quizás el inicio de un nuevo y emocionante capítulo en su historia de amor. El hecho irrefutable es que ambos continúan siendo dos de las figuras más comentadas, admiradas y queridas en el vasto y competitivo panorama del entretenimiento global. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este análisis detallado. Hemos desglosado el misterio que envuelve el supuesto encuentro secreto de Kerem y Hande en ese coche, explorando las diversas teorías, los rumores más sonados y las vibrantes reacciones de sus seguidores. Lo que se ha vuelto evidente es que la conexión entre ellos, ya sea de amistad, profesional o de otra índole, sigue siendo una fuerza muy poderosa en la imaginación colectiva, y cualquier mínimo indicio de su interacción despierta un interés masivo y global. Hemos recalcado la importancia de recordar que aunque las especulaciones sean increíblemente emocionantes y nos hagan soñar, debemos mantener una postura de cautela y esperar pacientemente las confirmaciones oficiales. La vida de los famosos es sin duda alguna compleja y multifacética, y a veces, lo que a simple vista parece una gran historia llena de drama, tiene una explicación mucho más sencilla, o quizás, una que aún no estamos preparados para asimilar o comprender del todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante e informativo. Espero de corazón que les haya resultado tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría enormemente conocer su punto de vista. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente? ¿Piensan que se trata de un encuentro profesional, puramente amistoso, o albergan la esperanza de que sea algo más profundo, algo romántico? Déjenme sus teorías más audaces y sus comentarios más sinceros en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. Me encanta leer cada una de sus opiniones y debatir apasionadamente con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si lo han encontrado entretenido y útil para estar al día con las noticias más candentes del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran, generoso like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos para que también se enteren de este jugoso chisme, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestras próximas investigaciones, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y revelaciones. Adiós.